Bueno, os hemos dicho al inicio del programa que hoy, 26 de julio, es un día importante para los abuelos, sobre todo. Vamos a hablar de ese tema, pero bueno, en ocasiones la custodia por los hijos se convierte en un asunto peliagudo en los procesos de separación de los padres. Y claro, como hoy es 26 de julio, es el Día de los Abuelos, y por eso también hemos querido preguntarnos qué pasa con los niños, qué pasa con los abuelos, cómo se ven afectados en estos procesos y, sobre todo, qué derechos pueden tener los abuelos sobre sus nietos, si es que los tienen, que no lo sabemos y es lo que queremos preguntar. Nuria López es abogada de Legalitas y está ya en Esto Me Suena en Radio Nacional. Nuria, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, gracias por atender la llamada, ¿eh? A vosotros por contar con nosotros, desde luego. Mira, decía al principio que nos hacíamos todas estas preguntas y yo creo que lo principal es eso, que si pueden los abuelos exigir, no sé si la palabra es exigir o bueno, reclamar un régimen de visitas para ver a sus nietos diferente al que pueda tener el progenitor. Sí, evidentemente, vamos a ver, en los supuestos en los que existe una ruptura matrimonial o un divorcio, una separación, ¿de acuerdo? Y los abuelos de alguna forma se ven privados de esas visitas para con los niños, evidentemente pueden pedir ese régimen de visitas. Lo que ocurre es que aquí tenemos que dejar claro dos cosas. Una, las visitas corresponden siempre al progenitor no custodio y solo en el supuesto en que ese progenitor no custodio no pueda llevar a cabo esas visitas por el motivo que sea, será cuando los abuelos puedan acudir al juez a fin de poder solicitarlas. Vale, o sea que si el padre en este caso o la madre, quien no tenga la custodia, sí puede hacer las visitas, los abuelos no tienen por qué reclamar ni solicitar esas visitas complementarias o alternativas. Efectivamente, siempre y cuando no se vean privados, es decir, si las relaciones con el hijo en este caso son positivas y no tienen ningún inconveniente a la hora de ver al nieto, en principio no tendrían por qué verse privados de esa visita, cosa distinta es que exista una enemistad manifiesta con su propio hijo. Entonces ahí pues probablemente sí podrían acudir al juez a pedir unas visitas, pero no con carácter independiente a las del hijo, sino simplemente cuando por alguna forma se vean vetados de esas visitas. En el caso de ese supuesto que nos hablabas, en el que sí se pudiera solicitar, por lo que has dicho entiendo que es el juez, y caso por caso obviamente, quien decidirá cómo de amplio va a ser ese régimen de los abuelos. Evidentemente, además no podemos olvidar que en estos temas donde se dilucidan relacionados con los menores, siempre va a prevalecer el interés del menor, con lo cual hay que atender caso por caso y el juez tiene que examinar pormenorizadamente cada situación en concreto para dar o no dar esas visitas. La relación también entre nieto y abuelo será algo fundamental, porque si a lo mejor es un bebé que tiene unos meses, no sé yo si será diferente de un crío que ya pueda tener 10 años, por ejemplo, que la relación abuelo-nieto sea mucho más cercana, mucho más personal, ¿no? Que a lo mejor son matices a tener en cuenta para estos regímenes. Pues hombre, evidentemente eso es fundamental. Un bebé, desde luego, además si está en época de lactancia, no puede estar privado de la madre durante mucho tiempo, con lo cual, y casi con toda seguridad, en estos casos no se diera la pernocta. Sin embargo, en un niño de 10 años, que además está acostumbrado a tener trato con sus abuelos, pues yo no creo que ningún juez se opusiera a esa pernocta. Siempre te vuelvo a indicar, no en los mismos supuestos que en los del padre. Desde luego el régimen del padre siempre va a ser mucho más amplio que el de los abuelos. Claro, es decir, que el de los progenitores siempre es más amplio, que a lo mejor no le van a permitir tanto a los abuelos que al padre o a la madre, porque quieras que no, la relación siempre tiene que ser diferente. Evidentemente, mientras que con el padre se está atendiendo a la custodia compartida o incluso un régimen de citas amplio, fines de semana alternos con pernocta, estamos dando el derecho a dormir con los padres desde prácticamente el año, pues con los abuelos a lo mejor se establece un fin de semana cada 2 meses, claro, aproximadamente. Eso me explica. Habría que ver, como hemos mencionado, caso por caso. Claro, que es lo que luego pues, se podría haber hecho durante el matrimonio, ¿no? A lo mejor esas visitas que en algunos casos pueden ser semanales, en otras puede ser pues la típica visita que haces cada trimestre o cada 2 meses cuando se puede y te acercas a casa a ver a los abuelos. De todas maneras, al igual que ellos pueden tener, y cuando digo ellos hablo de los abuelos, al igual que pueden tener ese derecho, ¿existen también, igual que en el caso de los progenitores, razones concretas para que se les pueda denegar todo este permiso y estas visitas? Evidentemente, ya te he comentado antes que aquí se atiende siempre, y además está el Ministerio Fiscal que cuida especialmente del interés del menor. Si de alguna forma se puede atentar ese interés, automáticamente se vetan por completo esas visitas o si se moderan a través de puntos de encuentro de alguna forma. Imagínate un abuelo que ha abusado del menor o bueno, que el menor no quiere ir con el abuelo porque tiene alguna deferencia respecto de él. En ese caso el juez puede incluso llegar a suprimir
cualquier tipo de contacto con los abuelos. De todas maneras, antes también nos hablabas de esas visitas complementarias o alternativas a las visitas establecidas para los progenitores, tanto en el caso del padre como de la madre. Si les resultase imposible, imagínate, bueno, pues tienen esa custodia que un fin de semana está con cada uno. En el caso de que el que no tenga la custodia, pero sí ese fin de semana lo pasa con él, por el motivo X, viaje de trabajo, lo que sea, no puede llegar a estar con el niño, pueden ser los abuelos quienes se hagan cargo, digo, los padres del padre del crío en ese momento, quienes se hagan cargo del chaval durante ese fin de semana, en ese periodo. Vamos a ver, en principio, si la sentencia no lo prohíbe o no hay ninguna contraprestación en contra, debería de ser así. Lo que ocurre es que sí es cierto que las sentencias establecen muy mucho que el derecho de visita siempre lo tiene el padre, ¿correcto? O sea, los abuelos no tienen una visita por delegación del padre, por decirlo de alguna forma. Pero, hombre, un caso puntual, un caso concreto en que el padre se tiene que ir a trabajar y no existe mayor inconveniente, pues yo entiendo que sí que es perfectamente delegable el derecho de los abuelos. Estamos haciendo mucho hincapié en el tema de los abuelos porque, como hemos dicho, hoy es un día que, bueno, pues le rendimos de algún modo homenaje, sobre todo a estos abuelos que, al fin y al cabo, también lo estarán pasando bastante mal, porque ya si un divorcio es traumático de por sí, pues quedarse, si las cosas han salido mal, sin poder ni siquiera llegar a ver a su nieto, pues es un poquito más difícil todavía. Pero más allá de todos estos procesos de divorcio, si los padres no se pueden hacer cargo de modo regular del cuidado de los hijos, ¿otorga la ley algún papel especial a los abuelos? ¿Tienen alguna preferencia? Sí, desde luego, vamos a ver. Evidentemente la ley, como hemos venido comentando, y vuelvo a reiterar una vez más, siempre atiende al interés del menor. ¿Dónde va a estar mejor el menor que con sus abuelos? Es decir, si los padres, imagínate, pues han fallecido o hay cualquier circunstancia que impide que los mismos se puedan hacer cargo de los niños, desde luego son los abuelos los que van a tener un carácter precedente a cualquier otra persona o a cualquier otra institución. Ojo, siempre y cuando no haya ninguna causa que prohíba este derecho. De los que ya nos has comentado anteriormente, como pueden existir unas cuantas y a cada cual peor. ¿Recibís habitualmente reclamaciones o dudas de abuelos por aspectos legales relacionados con los nietos, como estamos ahora preguntando nosotros, o es algo poco habitual? No, recibimos tropecientas en Legalitas, recibimos muchísimas consultas en ese sentido y sobre todo en determinadas épocas concretas y puntuales como pueden ser las vacaciones de verano, que es donde más conflictos muchas veces, arrancan. Perfecto. Pues Nuria López, abogada de Legalitas, gracias por este ratito y bueno, esperamos que podamos haber resuelto la duda de algún abuelete o alguna abuela que hayan tenido algún problema y que de todas maneras aprovechamos para felicitarles a todos. Gracias por estos minutos en Esto Me Suena, Nuria. A vosotros por contar con nosotros. Muchísimas gracias, un placer.